Bueno, estamos una vez más reunidos acá, esta vez siempre con la base que vendríamos a hacer Javier y yo. Evidentemente se está armando así Claro. Psiquiatrónica en esta temporada. Y esta vez el último de nuestros invitados no está, que es Franco, que tenía cosas que hacer. Como todos los psiquiatras siempre Claro. tenemos Sí. cosas que hacer. Así que, y hoy nos acompaña, se suma Andrés Russo a este hermoso este, podcast o videocast que hacemos. Ajá. Porque no es streaming, literalmente, porque no estamos streameando nada. Igual en algún momento se puede hacer en vivo, ¿no? Eso habría que pensarlo y una ocasión para, no digo que sea el estreno del streaming, pero para un congreso o algunas jornadas de algo tendría que hacerse en un streaming. Perfecto. Nada, Bueno, podemos eso pensarlo para podríamos pensar. el próximo congreso de APSA, que estamos en Mar del Plata y todos estamos como en un paréntesis de nuestras actividades. Hacer micros en vivo que queden Claro. grabados después para quien quiera escucharlo. En los diferentes Sobre, Antares. claro, la gira de los Antares, por ejemplo, o bueno, o de las charlas, que los Ah, invitados O la radio, ¿no? internacionales. La radio de APSA, como si fuese la radio de un festival, pero bueno, en este caso de APSA, ¿no? Que Sí, es un tendríamos que festival. ver si nos autorizan y hay que ver ciertas cosas, pero bueno. Le ponemos un nombre parecido. Claro, radio. Arsa, ¿Eh? Sí. Arsa, bueno, AISA. Aiza. Barba. Saca. Aira. Bueno, claro, ahí está, perfecto, listo. Y ahí se nos puede llegar a unir finalmente nuestro amigo salteño. Bueno, basta de chistes internos, vamos a ir directamente a la información. Discúlpenme Mm, que se los digo así. Y yo sé que Javier, vos, sí, entre episodio y episodio, vos te la pasás investigando. sí, sí. Y bueno, y esta es esta oportunidad de poder Sí. demostrarlo tus investigaciones. ¿Se acuerdan que hace un tiempo largo ya habían surgido un par de investigaciones que de hecho en otra encarnación, podríamos decir así, de este programa habíamos hablado sobre el diagnóstico a través de las huellas de la mano, ¿sí? ¿Se acuerdan? Huellas de la Sí. mano o no me acuerdo, eso era para la esquizofrenia, de hecho lo encontré por acá. Y después otro creo que era, ahora sí Marcos, te pido compartir, ahí te envié Bueno, la pero solicitud. y yo te Este, permito, porque somos todos bien. muy educados. Bueno, el tema ahora que tengo que recordar cómo se compartía. Yo lo que recuerdo es, ¿no estaba el de la mano, el de los dedos estos? Que era si vos tenías un dedo Claro, más alto que el otro, había como ahí algo que te indicaba algo. Que exacto. yo, Bueno, después vemos lo otro. No, este es el de las huellas, ¿sí? De la mano, ¿se acuerdan? Ujú. Era que de acuerdo Repasalo a... para la gente. ¿Eh? No, que lo repases para los que no nos recordamos. Era, bueno, y lo repasaría para mí también, porque no lo leí de nuevo. Si quieren lo leo de nuevo, pero era que básicamente de acuerdo a las huellas de la mano se podía diagnosticar, y de los dedos, ¿no? Estos son los dedos y aquí Ujú, está la mano. Se podía diagnosticar la esquizofrenia en este caso. Había ujú, otro que era el largo de los dedos, ese no me acuerdo cómo era, pero también había uno que era el largo de los dedos, ¿no? ujú. O Esto sea, sería como una especie de, es el sueño de muchos psiquiatras, ¿no? Ser una especie de Bucetich. Eso estaba por claro, tirar, sí, sí, sí. Un Bucetich Reloaded. exacto. Este, Frenología disfrazada de ciencia una vez más. Una vez más que grande la y sí. frenología. Y acá, ¿cuál es bueno, entonces este nos lleva a su vez a otro que también es sobre esquizofrenia y que planteaba la idea esta de que la velocidad de reacción, en este caso de Ah, moverse sobre una pantalla, podía diagnosticar también la esquizofrenia. En este caso, lo curioso, si no leí mal, este sí lo había leído recién, este es viejo, ¿no? Pero es para hacer una introducción rápida al tema. Porque todos estos estudios que miden o que hacen un diagnóstico en función de algún criterio, llamémoslo no clínico, ¿no? O sea, el otro, huellas de ujú, la mano, en este caso, con qué velocidad toca en una pantalla, no prosperaron. Esto desde el año 2019. El otro, más o menos por ahí, si hubieran sido tan buenos como métodos diagnósticos, tal vez hubiesen tenido más avances. Bueno, no lo tuvieron. Sin embargo, se sigue insistiendo en la idea de diagnosticar
por medios que no son clínicos, no sé cómo, que Ujú. serían de otra índole, digámoslo así. Bueno, Y como si Ah, fueran comportamentales en algún punto, ¿no? claro. Como... sí, Y tengo un dato así para tirar estos bien, datos random que les encantan a ustedes y a la gente. Esto es más viejo que la escarapela. Hay un libro de Krepelin, que antes lo repartió un laboratorio, un librito negro, donde el libro Krepelin negro. experimenta con él y con sus discípulos, no sé, no me acuerdo con qué toman, ¿no? Para disminuir la velocidad de respuesta. Y como siguen la teoría conductista de Wundt, los tipos se van tomando el tiempo de respuesta a diferentes cosas, ¿no? Con más o menos la misma idea de que hay Ujú. cierta lentitud en la demencia precoz, ¿no? Bien. O sea, alguien con Claro, demencia precoz nunca podría ser un campeón olímpico de 100 metros llanos. O de tocar la pantalla rápido. O tocar tocar la la pantalla. pantalla. No podría Bueno, jugar al LOL. No. claro. Pero justo, Ni a ver, a pegarle al topo que sale al de los topo, sí. agujeros también. Ahí ese es un buen test. Sí, Se puede hacer clínica en en Mar del SACOA. Plata. Claro. Claro. SACOA es un gran aliado para el diagnóstico clínico. Mirá. Exactamente. Y entonces, justamente esto apunta a la idea de que hay anormalidades o alteraciones del desarrollo, motrices o motoras, Claro. etcétera, en ciertas patologías, en este caso la esquizofrenia. Bueno, esto que Andrés nos decía que ya hace 150, no, a ver, sí, más o menos, 100, más o menos por ahí, 120, 100, sí, ya estaba, y que, insisto, no prosperó. Bueno, ahora lo van a aplicar o lo quieren aplicar en lo que respecta, a ver, les iba a mostrar, en la cuestión de la neurodivergencia, ¿sí? Ustedes Mm. vieron que, bueno, cada vez hay más diagnósticos, ¿no? Del combo, ya a esta altura es un combo, porque últimamente se diagnostica espectro autista y siempre viene de la mano de déficit de atención, ¿no? Y en este Mm. caso lo que plantean es un poco la misma lógica, que como hay alteraciones en el neurodesarrollo, entonces uno puede diagnosticar el autismo mediante cuestiones motrices o motoras, ¿eh? Esa es un Mm. poco la idea, y este estudio lo demuestra. A ver si aparece acá la tarea. Esta es la tarea, ¿ven? En Ah, este caso, se trata de, básicamente, este, mm, ese puntito que ven ahí, ¿sí? sí. El paciente, entre comillas, lo tiene que tocar, ¿sí? Entonces, en función de, no es la velocidad de reacción, sino que miden cuestiones como si la mano va derecha, ¿sí? Si va girando, si tiembla un poquito, si se vira un poco de punta, etcétera. Miden cuestiones de ese estilo. Tienen que tocar 100 veces en 15 minutos la pantalla, ¿no? Uf. Ese es el guante, entonces emite una señal y el autor se llama Jorge José, ¿sí? Ese es el nombre del autor. Y Como un cantante plantea, de boleros. Sí, sí, tal cual. él dice Tócame que es, despacio. ¿eh? Tócame despacio, su hit. Claro, muy bien. Él plantea que tiene una precisión que es increíble el método, él lo desarrolló y él plantea que es increíble. Qué Porque en capo. 15 minutos puede hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la idea? Que como hay una demora en el diagnóstico del autismo, ¿sí? Mm. Entonces, con este método lo podrías, igual tiene una precisión del 70, tampoco es tan elevada, ¿no? Este, Pero además tenés que tener el pibe ya para la altura, en donde puede entender la orden, que tiene que tocar el punto y todo, ya la clínica común, al menos una sospecha de autismo va a tener con el niño, o claro, no, con el la desarrollo idea de ese es, niño. sí, un poco a ver, en realidad esta es como la parte de alimentar datos a la computadora, digámoslo así, en realidad, ¿no? De cargar de datos y de información para que después la inteligencia artificial haga el diagnóstico más Mm. adelante. Esa es un poco la idea. Ah. Entonces todavía se está como en la fase de carga, no de carga, sino de suma de información, ¿sí? Para hacer los cómputos, para que luego se desarrolle el método. Bueno, Ujú. un poco la idea es
que si no hay sospecha también, porque se supone que el diagnóstico es para todo, sea que tenga la sospecha de autismo o no. O sea, lo que hace concretamente se sacan fotos, son 200 fotos, ¿sí? que se sacan, y en base a eso se lo analiza y así se llega al diagnóstico de autismo, ¿no? A ver, creo que si ya a esta altura hay como una especie de sobredimensión del diagnóstico, la verdad es que el camino a través de este tipo de, en este caso, tecnologías, no sé, va a sumar bastante a eso, ¿no? Ujú. Este, mm, bueno, este es ¿Y un hay ejemplo. un patrón, hay algo patognomónico, tipo si el pibe lo toca en vez de con el índice, toca con el meñique, ya claramente no hace falta que No, toque igual 100 veces? siempre tiene que tocar con el índice, pero sí, el patrón, lo que pasa es que yo sí, lo tenía por ahí figura. La verdad es No que, importa, no te quiero no, lo que pasa es que lo poner leí, en un pero aprieto. este, no me siento en un aprieto, ¿sí? Sí Bien. lo leí, pero no me acuerdo bien. Eran cuestiones tipo, porque si el dedo va, decía así, como si el dedo va haciendo así, si el dedo va siendo Mm. así, si gira así, bueno, todas esas cuestiones así son las que, es más, creo que lo había escrito, pero bueno, me pareció que no era muy interesante, pero Quizás si el dedo hace así, es que sí es autismo, y si hace así, claro, es que no, sí, no tiene. Quizás exactamente, ese sea sí, el mecanismo. ET no podría hacer esta prueba, claramente. No, no. Y bueno, pero ET, ¿qué diagnóstico tiene ET? claro, Complicado, complicado. sí, Ojo, Tiene una dificultad, pero fue adquiriendo lenguaje a lo largo de la película. es verdad, es sí, verdad. bien rudimentario, ¿no? Pero muy, muy pobre. Bueno, esto es uno, ¿no? Que les contaba esto, ahora paso a contarles otro. Vamos a hablar, bueno, a ver si está acá. Ahí se incrementó ese ruido, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense qué interesante, es el diagnóstico de Parkinson a través de la cera de la oreja. ¿Sí? Ah, Hay un equipo en alguna parte del mundo que lo que hace es analizar olores humanos, ¿sí? Del cuerpo humano. Eh, pará, 2 segunditos. Andrés, ¿podés un toque silenciar tu Sí. mic? Así, habla y después, cuando te metas, desilencialo. Así. Volvelo a arrancar, Javi, porque además bueno, me perdí. bueno, bueno. Bueno, en este caso, siguiendo con el tema de los diagnósticos no clínicos, este es un diagnóstico a través bueno, no es del olor exactamente, pero más o menos, en este caso, informa sobre el diagnóstico de Parkinson, ¿sí? Con una Ujú. precisión del 94%, dice el estudio, a través de la cera del oído, ¿sí? Hay un equipo que lo que hace, no sé, no me acuerdo dónde, pero un equipo que lo que hace es analizar olores corporales, ¿sí? En realidad los componentes de lo que hace que una persona huela de la forma en que huela, ¿sí? Le llaman componentes orgánicos volátiles, es lo que estudian. Y, O sea, olor. ¿eh? Olor, Claro, el partículas olor, pero volátiles. lo que pasa es que no hay uno que está oliendo en realidad, sino que Ah, lo que evalúan a través de o sea, no hay un especialista en olor como si fuera un perfumista, sino claro. alguien que lo que hace, o sea, lo meten en no sé, en algún aparato y miden la cuestión ahí a través de eso, ¿no? Aparentemente hace un tiempo más largo, este estudio es nuevo, es de este año, pero en el 2019, perdón, por lo visto a alguien se le ocurrió, no sé cómo, hisopar el sudor de la nuca de un paciente con Parkinson, o de varios, no de uno solo, de varios, porque habían visto que aparentemente la sudoración del paciente con Parkinson era propia del paciente con Parkinson, ¿no? Ese estudio quedó, no se le prestó atención hasta ahora. Y estos descubrieron que era más incómodo sacarle sudor de la espalda, ¿sí? Que meterle un hisopo y sacarle cera. Entonces, lo que hacen es le sacan la cera, lo meten en el no sé dónde, y en base a El cómo se parkinzómetro. Sí, y Claro. en base a cómo hay 4 sustancias que eran de nombres muy largos, entonces no lo puse,
Ahí está, en un cromatógrafo eso es, un Ah, espectrómetro de bien. masa, no sé qué. Y ahí entonces hay una combinación única para los pacientes con Parkinson, que aparentemente solo lo tienen los pacientes con Parkinson y no otras personas sin ese diagnóstico. Así que bueno, este es otro método diagnóstico en este caso, que tal vez no es de nuestra especialidad, ¿no? O del todo de nuestra especialidad, no sé cómo lo ven ustedes, que nos Y metamos con además el es una Parkinson. ironía, ¿no? Digo, justamente uno de los síntomas del Parkinson es la anosmia y que justamente te vayan a diagnosticar por tu olor, pero además que Mm. cuando un Parkinson que ya está declarado o ponele vos tenés la sospecha y pará que te mido la cera. Es como el Claro, aceite, cómo venís de claro. cera. No, en este caso eran personas que ya tenían, es lo mismo que el anterior, son personas que ya tenían y lo que están buscando es el método, ¿no es cierto? Es justificar la plata que gastaron en alquilar el cromatógrafo. Claro, y sí. Claro. Igual este grupo, el que publica esto, ahí aclaran que ellos se dedican a estudiar olores. O sea, bueno, no olores, sino sustancias que emiten olores, qué sé yo, no sé. Mm. Entonces, como se vienen haciendo las cosas, primero se busca información, se carga una computadora, se ve, bueno, una computadora, bueno, digamos, y la inteligencia artificial es la que termina luego haciendo el diagnóstico, ¿no? Que es hacia donde va un poco todo. Ujú. Todo en Este, la búsqueda de, sería como una especie de el horóscopo, ¿no? Una cosa así, el horóscopo definitivo, el horóscopo científico. A y mí lo que me sí, gustó de este método es que tiene como algo de, tiene una cosa media como detectivesca, ¿no? Tipo más de médico que llega claro. al lugar del crimen a recolectar muestras, entonces te saca un poquito de cera, te saca el sudor El de la sudor, nuca, sí, y bueno, y ahí, y con eso te tira el diagnóstico. claro. Ahora, si esto, Bueno, supongamos que... y lo otro, siguiendo con la cuestión de detectivesca, es las huellas de la y- y- mano, y- claro, ¿no? pero todo esto, si vos lograras ponerle cierta eficacia en donde decís, bueno, listo, eh, yo no sé si ahí se abre una ventana ahí media rara, que yo no sé si quiero saber que voy a desarrollar Parkinson y me detectes, no ¿Sabes sé, qué? porque Claro, me lo que estuviste no metiendo, sé, me robaste el hisopo del tacho del baño y me diagnosticaste Parkinson a los 15 años, ¿no? Déjame vivir tranquilo y cuando llegue el Parkinson veremos. bueno, ¿sabes qué? Que esa parte no me fijé, es verdad, no sé si se puede anticipar el diagnóstico o si ya es cuando ya está con algún tipo de desarrollo, lo cual, bueno, es como Ujú, decíamos recién, ¿para qué? Si ya tiene el diagnóstico, ¿para qué? Doble diagnosticarlo, digámoslo así. Esa parte habría que ujú. ver, si ya emiten algún olor en particular desde antes, ¿sí? Que olor a Este, Parkinson. claro, ahora se puede Mm. imponer eso. Sí, pero bueno, esto son todos métodos diagnósticos, ¿sí? No, iba a decir, también como los perros, ¿no? El médico puede ser un perro que cuando viene el paciente lo empieza a oler, a olfatear, lo olfatea atrás, lo Claro. olfatea la nuca, lo olfatea y después emite el diagnóstico a partir del Un olfatear perro puede al estar paciente. no, puede haber un perro entrenado en la puerta del consultorio. Claro, tipo Este, aeropuerto. ¿Eh? Claro, el aeropuerto. Claro, sí. Bueno, a ver, no sé, yo creo que son cuestiones que se pueden empezar a imponer. Bueno, no, al revés, me desdigo. No, son cuestiones que si hubiesen sido así, es lo que decía al comienzo, si hubieran sido tan maravillosas, quizás ya se hubiesen impuesto antes y sin embargo están dando vueltas hace 1000 años y no pasa nada. Ujú. Y bueno, ahora en psiquiatría, ¿qué es lo que se dice siempre? El método clínico, la clínica es, no hay estudios, Soberana. sí, no hay estudios complementarios. Bueno, entonces, a ver dónde está este. Sin embargo, hacer un diagnóstico clínico lleva tiempo, ¿sí? Con lo cual, este estudio lo que plantea es, ¿para qué demorarse tanto tiempo si con 3 preguntas se puede Claro, diagnosticar la depresión, ¿sí? perfecto. El cuestionario original, que seguramente lo conocen, del cuestionario de la salud del paciente, es de 9 ítems, ¿sí? Eso Ujú. ya era mucho para diagnosticar depresión.
Sí. Hay uno de 2, hay uno de 4, entonces ellos vieron si el de 3 podía servir, ¿no? Y Espectacular. sirve. Las preguntas que sirven, acá las anoté, las preguntas son si está triste, si tiene anedonia y si tiene baja autoestima, ¿sí? Esas son las 3 preguntas que se tomaron como las que más podrían ayudar a diagnosticar la depresión, ¿sí? Lo curioso es que estas 3 variables suman prácticamente lo mismo en cuanto a sensibilidad y especificidad que el de 9, ¿sí? Ujú. Con lo cual, qué sé yo, no sé, es medio raro. Pero bueno, esta es la clínica de hoy y termino porque esto me llevó a otra cosa y es cuánto, a ver, esto es un estudio, una encuesta, ¿sí? Una encuesta, ¿va? Y porque los autores lo que plantean es que si uno tuviese que hacer un estudio de investigación con pacientes con depresión, entre otras cosas, gastarían mucha plata, ¿sí? Porque hacer una encuesta y preguntar muchas cosas lleva un gasto de dinero importante. Bueno, y ese gasto de dinero, fíjense acá, ¿cuánto sale o cuánto cobran empresas, por ejemplo, acá está. ¿Cuánto cobran las empresas para hacer una encuesta? ¿Sí? Por ejemplo, como mínimo 3 preguntas tienen que hacerse, ¿sí? Entonces son $1000 por pregunta. Es decir, esta Ah, empresa, bueno. ¿eh? Las primeras 5 Estamos casi. haciendo, estamos haciendo algo mal. O sea, Sí, 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 sí. O sea, es una empresa que tiene como una base de datos, ¿no es cierto? Perdón, no es una base de datos, tienen como un área de, digámoslo así, de análisis, podríamos decir así, ujú, representativa de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno quiere contratar a esta empresa, ¿sí? Que es la que contrataron esto que acabo de mencionar recién, si uno quiere contratar a esta empresa para que les haga la encuesta, en este caso que tome el cuestionario de 3 ítems, ¿sí? Cada pregunta le sale $1000. O sea que por cada persona que participó de ese cuestionario anterior son $3000. ¿Está? Entonces, si ellos lo que plantean es, si uno tuviese que hacer una... Y lo que plantea, y lo otro que dice acá, no sé si ven, es que las te preguntas hacen tienen descuento, sí, sí. que hacen Igual estoy viendo descuento. que las primeras 5 preguntas son $1000 por pregunta, pero si son 6, de 6 a 10 ya te cobran 850 por Sí. pregunta. Y sí, más de Y si 11 son más de preguntas son 11 setecientos 750. cincuenta Y las preguntas tienen que ser simples, directas, cerradas, ¿sí? Tipo sí o no, Claro. o un checklist y uno tiene que ir marcando. Entonces, Y esta es la ojo que otra. abajo tenés los extras igual, ¿eh? Claro, acá le subo si quieren. Esto incluye bueno, los datos, O sea, digamos. te cobran como si fuera o sea, supuestamente ellos eligen, o sea, te aseguran que no hay tanto sesgo, digamos, sería eso, ¿no? El primero Es un Claro, tiene catering. como, Te ofrecen un servicio de catering. Entonces, entre más barato. y sí, y sí. claro. Sí, a ver, esto sale, un cubierto, ¿saldrá esto? $1000 son 100.000, no, un poquito caro, pero por descuento puede ser que sea un cubierto para un casamiento, más o menos, una cosa así debe ser, Ujú. hablando de Tenés que catering. elegir si casarte o Hacerlo ofrecer así. ciencia. Lo haces Claro. claro. Y hacer ciencia, podés sacar una beca, y no sé, casarte, Mm. no sé si alguien te becaría, pero de Hay todas gente maneras, que se casa, que es como una beca casarse. bueno, Discúlpame que puede te lo ser. diga así, yo Está entiendo que por bien. ahí suena medio duro, pero la realidad no ofende. Está bien, está bien. En el contexto de la ciencia, pones más Mm. dureza con ese comentario. Este, bueno, esto es lo que Entonces, una vez más, la investigación tiene que ir simplificándose, ¿sí? Como se darán cuenta, porque sale mucha plata, entre otras Ujú. cosas. Y los métodos diagnósticos, en definitiva, pareciera que da medio que medio todo lo mismo, ¿no? Que a la larga cualquier cosa puede ser diagnóstico de cualquier cosa, más o menos. Pero, qué sé yo, esperen que dejo de compartir. Ahí salí, ¿no? Bien. Sí, sí. Así que esto era un poco lo que estos últimos días me fueron llegando estos estudios que convergieron en ese punto de los diagnósticos
no clínicos, pongámosle así, o clínicos muy simplificados, ¿sí? Que da a pensar que cualquiera podría hacer diagnósticos y de hecho es así. Yo creo que Cualquiera. incluso ese de las tres preguntas se puede reducir a una sola pregunta, ¿Está que A ver, triste? básicamente, ni siquiera es triste, estás deprimido. Porque por ahí puede estar triste y no deprimido. Entonces, el paciente le tenemos que ser más específico y decirle, sí, ¿estás deprimido? bien. Y ahí, O si no, por grupo Bueno, etario vas preguntando qué banda escuchás. Entonces, viste, eso. a mí viste, ¿cuántas veces al día estuviste escuchando Radiohead, por ejemplo? Viste, depende de nuestro grupo etario y ahí, bueno, yo creo que te arrimás bastante el bochín, por lo menos por la parte de la claro, autoestima. hay que elegir Está la bien. pregunta porque, bueno, vieron que sale, ¿no? O sea, entonces, estás triste. Son tres preguntas igual, ¿no? Las que hay que hacer. ¿Estás triste? ¿Qué banda escuchaste? Y bueno, no sé. La otra la dejamos en blanco. ¿Y de qué club sos hincha? Porque sí, Y se eso puede hacer. También. O, como factor de o riesgo. bueno. Pero igual es como el genio de la botella, tenés tres cosas y salen, todas salen caras. Entonces, fíjate qué vas a preguntar y qué vas a Claro, decir. Sí, claro, total, total. sí, sí. Pero Sí. bueno, Eh, bueno, nada, ese es el futuro entonces de. Va, el presente ya. El futuro es que ya llegó, el presente de nuestra profesión. Así es. Sí, es un presente que viene desde hace un tiempo y en algún momento se va a terminar de imponer. Así que bueno, esta es más o menos Y que no quiere ser pasado, es un presente que se niega a ser pasado. Claro, claro. Pero insiste con ser futuro, pero no llega a ser futuro y se niega a ser pasado, entonces es un presente continuo, Así es. literal. Sí, y termina redondeándose así, o sea, rodeándose a sí mismo, en definitiva, ¿no? Claro, Porque no sale de ahí. Igual qué gran pensaba, reflexión. sí, y no, porque además esto de si la cuestión de la inteligencia artificial hubiera estado vigente en otra época, ¿sí? Mm. Cuando las mediciones se hacían a ojo, bueno, a ojo, a mano, digámoslo así, todo eso hoy caería dentro de lo que son diagnósticos a través de métodos computacionales, ¿no? Todos los análisis, métricas, etcétera, que se hacían en el siglo XIX, comienzos del XX, etcétera, hoy pasarían por ahí, pienso. No, seguramente, seguramente. Igual, viste, no se animan a subir un poco la apuesta. Entonces te miden los dedos de las manos en vez de medirte otra parte del cuerpo. Y si Ah, seguimos avanzando, vamos por el tema de los olores y demás, ¿no? Digo, se quedan ahí, ¿no? Siempre Ujú. es un hasta ahí. sí, Sí, falta un poco de valentía, ¿no? faltaría En abrir los la cabeza, investigadores. ¿no? Abrir la cabeza. También. Ya lo Y hicieron y bueno, no encontraron nada. claro, por eso digo, y volvemos a. Claro, no sé. Y In vivo, está, también podría perfecto. ser in vivo, abrir una cabeza No, no, ya lo hicieron. también. Sí, Tampoco. bueno, es verdad, es También ya verdad, fue hecho, ya fue hecho. Claro. es Este, verdad. bueno, pero a ver, ya probamos abrir la cabeza y no funcionó del todo. Ya probamos escuchar al paciente sin tocarlo, tampoco. Bueno, ahora podemos probar a olerlo. O sea, nos Olerlos. faltan algunas cosas más. O sea, Faltan sentidos, faltan sentidos. la vista, el oído, el olor. Exacto. Faltaría tocarlo. Claro. Después el siguiente ya es el más complicado, ¿no? Y el el del del gusto gusto. es más difícil. Es más difícil de chuparle Sí. un dedo al paciente y decir, esto tiene Sí. tintes de melancolía y en la boca tiene Un dejo ahí. cuerpo de psicosis con notas de melancolía. Sería, por ejemplo, una Claro. posibilidad. Gusto terroso al final. Está Bien. bien, hermoso. Esa es la próxima. Diagnóstico Después me voy a poner a ICAP. buscar si a alguno se le ocurrió algo así. Bien.